Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión de webinar en la que vamos a estar platicando de un tema que quizá ha estado muy tranquilo aparentemente en los últimos meses, pero que sin duda alguna siempre tiene gran trascendencia y peso. Uno, por la importancia que tiene la certificación IBEX en nuestras operaciones. Y dos, también porque en los últimos años sabemos que las empresas certificadas en materia de IBEX pues son empresas que siempre han estado en revisión por parte de la autoridad y que pues esto representa cierto riesgo o cierta preocupación para el contribuyente en sus operaciones de comercio exterior. Entonces vamos a platicar el día de hoy de las empresas certificadas IBEX y sobre todo entender cuál ha sido un poco el actuar de la autoridad en estos últimos meses. Y como les digo, quizá un tema o un aspecto del comercio exterior que no ha sonado mucho porque quizá en los últimos meses hemos estado preocupados por temas como la manifestación de valor. Entonces vamos a ver cómo en estos meses, pues en este periodo también ha sido objeto de revisión, cuál ha sido el proceder por parte de la autoridad y en ese sentido poder prevenir o tomar las acciones convenientes de acuerdo a nuestra operación. En esta ocasión, Israel Islas, un servidor, quien estará dirigiendo la sesión y quien es Customer Foreign Trade Senior Manager en Tintex. ¿Cuál es el objetivo que buscamos en esta sesión? Como les decía, lograr un entendimiento claro de la estrategia de fiscalización actual para empresas certificadas, de modo que se pueda visualizar las acciones preventivas de corrección o bien reforzar los controles que garanticen el cumplimiento permanente y continuidad de este registro. Aquí, ¿por qué lo estamos enfocando desde este punto de vista? Porque si nos hemos percatado, vamos a decir, en un periodo de 2 a 3 años, que ha cambiado mucho el tema de fiscalización con las empresas certificadas. Se ha vuelto un tema en el cual la fiscalización, vamos a decirlo de esta manera, se ha hecho más eficiente y también se ha enfocado en puntos claves de evidencia inmediata. Ahorita vamos a ver algunos casos, algunos ejemplos que nos ha tocado acompañar, pero sí entender muy bien que la autoridad sigue teniendo un foco prioritario de revisión para las empresas certificadas en materia de IBEX, sobre todo en aquellas empresas que ha identificado estos focos de revisión para poder lograr la suspensión o la cancelación, vamos a decir, de manera inmediata. Bien, antes de entrar igual a ver cada uno de los puntos, recordarles que el chat está abierto para poder atender dudas, comentarios, cualquier inquietud que quede de esta plática, o bien, digo, ya después, si hay alguna inquietud o duda en particular, con mucho gusto estarán mis datos de contacto para poder atenderlos de manera personal. Aquí vamos a tener en consideración estos puntos como consideraciones generales. Hay que tener en cuenta que desde el año 2024 se presentaron modificaciones o grandes modificaciones a lo que es el capítulo 7 de las reglas generales de comercio exterior. ¿Cuáles fueron esas modificaciones? Se quitaron algunos beneficios. Sabemos que hoy el beneficio principal pues es el crédito del IVA. Se modificaron por ahí la forma de los avisos, la famosa forma B13 que antes utilizábamos. Se reducen ciertas facilidades administrativas en este sentido y también se añaden algunas obligaciones como el tema del aviso de fracciones arancelarias. En este último periodo, ¿cuáles han sido las modificaciones que se han presentado? Realmente la única o ciertos ajustes a confirmación de los tiempos de respuesta por parte de la autoridad y fuera de eso, desde el año 2024 venimos operando con el mismo esquema. Entonces, vamos a decirlo de alguna manera, hay ciertas modificaciones al tema de avisos, al tema de los requisitos, que esto también ahorita lo comentamos un poco, pero a grandes rasgos no hay modificaciones sustanciales en cuanto a las obligaciones o puntos que se tienen que estar considerando. También, incluso teniendo en cuenta este primer punto que mencionamos de que no hay tantas modificaciones, un punto que sí llama la atención, que ahorita vamos a ver, es la reducción en el padrón de empresas certificadas. Básicamente en un periodo de 2 años que estamos considerando para esta sesión, hemos visto cómo alrededor de 200 empresas han tenido la cancelación de la certificación en materia de IVA-IEPS. Teniendo en cuenta el total de empresas certificadas que existen, estamos hablando de alrededor del 8%, digo, es un número bastante significativo
entendiendo pues el padrón, el volumen de empresas que lo tienen y también pues el trabajo que cuesta obtener esta certificación o la operación que implica esta certificación, ¿no? Entonces, esto que nos dice que la autoridad, independientemente de las regulaciones que pueda estar imponiendo o mejorando o modificando a la certificación de IVA-IEPS, sigue fiscalizando y sigue buscando reducir este número de empresas certificadas en el padrón que se tiene. También aquí otro punto en general es el tema de que existen grandes dificultades para la obtención de la inscripción. Es permanente este punto de que, como les digo, sí hemos visto una baja, no sabemos por cuántas empresas canceladas, pues vamos a decirlo de esta manera, se da la inscripción de nuevas empresas, pero sí por algunos casos que hemos visto cercanos, algunos casos que hemos llevado. En 2 años, por ejemplo, hay empresas que han llegado a presentar 5 veces la solicitud teniendo rechazos pues en todas esas presentaciones. Entonces ahí sí nos deja ver cómo también para la autoridad no es un esquema en el cual busca incluir a la mayoría de los contribuyentes, porque bien sabemos que al final el beneficio que tenemos del IVA es un beneficio que va a estar afectando directamente nuestro crédito fiscal y también el tema de flujo de efectivo. Digo, para la empresa es un ahorro, por así verlo de algún modo. Para la autoridad, pues es impuestos que no van a temas de recaudación, que no incrementan los números de la recaudación. Entonces, es importante tener en consideración que hay grandes dificultades para la inscripción y después también aquí ya entra un poco el enfoque que queremos compartir en esta sesión, que es el hecho de ver cómo a través de las operaciones IMEX estamos llegando a un tema de suspensión, revisión y cancelación de la certificación de IVA. Sabemos que todo está ligado, ¿por qué? Porque estamos hablando de importaciones temporales, pero sí llama mucho la atención el cómo a través de indicadores de incumplimiento en la certificación se pasa a un tema de revisión de, vamos a decir, administración, cumplimiento, principalmente de operaciones IMEX. Antes, el enfoque de la revisión partía sí de incumplimientos de la certificación, pero se enfocaba totalmente a la operación de la certificación en materia de IVA-IEPS. Al día de hoy, ya vemos cómo se amplía un poco este rango de fiscalización y va más enfocado a lo que es la administración del programa IMEX o las operaciones que empiezan por el programa IMEX. También aquí hemos visto, por otro lado, constantes requerimientos en forma. Vamos a decir que es en forma, ¿a qué nos referimos en esto? No tan enfocados a la operación en sí, sino a términos o requisitos de obligaciones que sí debemos de estar cumpliendo, pero que, digamos, no van con la operación, no van con nuestro crédito fiscal y que la autoridad los ha tomado como motivo para poder iniciar procesos de suspensión o cancelación. Aquí también una inquietud que se ha presentado durante todo este año y que también por lo mismo hemos sentido como que la certificación está un poco olvidada, es el hecho de que no hemos tenido las renovaciones. No se han dado los oficios de renovación este año. Muchas empresas desde diciembre del año pasado han presentado su renovación para el 2026 y al día de hoy no se han emitido estos oficios en los cuales se comunica que sigue vigente nuestra certificación. Digo, sabemos por las reglas del capítulo 7 que el aviso automático de renovación nos dice que una vez presentado, al día siguiente se da por renovada nuestra certificación. Sin embargo, pues siempre estamos pendientes de este oficio. Esto nos ha dado durante todo el año. Entonces también, digo, es un punto que no tenemos que echar en saco roto, tener ahí presente que no se han emitido estos oficios y que, pues digo, nuestra certificación sigue vigente, pero posiblemente esto se deba a todos estos ajustes que se están realizando en temas de certificación, en temas de revisión. Bien, digo, esto es un poco las consideraciones generales que se viven al día de hoy en torno a la certificación en materia de IVA-IEPS. Como les decía, aquí, digo, nada más para ver un poco los números, a mayo del 2026 teníamos 3.116 empresas en el padrón de empresas certificadas en materia de IVA-IEPS. Si hacemos un comparativo desde el 2024 al 2026, vemos que hay una reducción de 260 empresas, lo que equivale a un 8% del padrón total desde el 2024. Entonces, como les digo, es un número significativo, un porcentaje alto que tenemos que tener en consideración y en lo cual nos deja ver, por un lado,
que sí hay mucha fiscalización por parte de la autoridad, hay revisión constante. Digo, nosotros con diversos clientes que tenemos, vemos cómo de manera continua llegan ciertos requisitos, llegan ciertas cartas de invitaciones y hay incluso visitas domiciliarias. Y por otro lado, también vemos que este padrón pues nos aumenta. Digamos que la tendencia natural sería quizá un número menos reducido de empresas canceladas y un incremento de empresas certificadas, ¿no? También por clientes o casos que hemos acompañado, vemos que hay dificultad en la inscripción, constantes negativas e incluso los motivos, pues sí, a veces llegan a cuestionarnos o nos llegamos a cuestionar el cómo varía el criterio del auditor o por qué incluso en ciertos momentos se contradice una solicitud con otra, ¿no? O sea, sí se dan casos en los cuales no tiene sentido la negativa porque vemos que hay ahí pues contradicciones o incluso motivos por los cuales no procedería esa negativa en la inscripción, ¿no? Entonces eso también nos deja ver cómo es una postura por parte de la autoridad para que este padrón no se incremente o menos empresas se vean beneficiadas en este sentido. Y aunado a este tema de la inscripción, pues también vemos que los tiempos de respuesta son bastante prolongados. Digo aquí, por ejemplo, un caso que después de atender la visita y el requerimiento ya de la autoridad, pues al día de hoy llegan 174 días hábiles transcurridos sin respuesta después de entregar ya el requerimiento, ¿no? Que esperaríamos que incluso después atendiendo el requerimiento, pues el tiempo de respuesta fuera mucho más breve o inmediato, ¿no? Entonces, vemos por un lado la postura de prolongar los tiempos y dos, también la postura de encontrar motivos o circunstancias bajo las cuales se dé esta negativa para la inscripción. Digo esto si no tenemos aún la certificación, saber que si es un reto grande al día de hoy, saber que se tiene que ser muy preciso en toda la documentación que se presente, en la información, porque cualquier motivo pues es causa de rechazo. Si ya tenemos la certificación, también entender que volver a recuperarla es bastante complicado, por lo que aquí se les invita obviamente a tener un cuidado exhaustivo de cumplimiento y llegar a evitar pues este tema de tener que volver a solicitar la inscripción. Bien, aquí me gustaría partir, vamos a platicar de estos puntos de revisión por parte de la autoridad, pero sobre todo entender que estos puntos parten de la operación IMEX. Muchas veces la certificación de IVA, digo, todo está ligado, pero sí antes la autoridad tenía un modo de auditar muy específico, un modo muy claro en el cual, digo, si venían errores de mis cumplimientos del programa IMEX, Secretaría de Economía hacia la revisión y todo iba ligado en ese sentido. Si teníamos incumplimientos en el tema de la certificación de IVA, toda la revisión iba enfocada al tema del IVA, al tema de las obligaciones, requisitos y la parte operativa del IVA. ¿Qué hemos visto, qué hemos notado en estos últimos meses? Que uno, que hay comunicación entre las autoridades, esto sí nos queda claro, que ya hay un flujo o un mayor flujo de información, de avisos, de relación entre una autoridad y otra. Y en segundo lugar, hemos visto que cuando existen incumplimientos, vamos a decir, obvios dentro de la certificación de IVA, se hace una revisión completa ya sea de la certificación o bien del programa IMEX, dependiendo de cuál pueda ser la circunstancia que mejor amerite la fiscalización o que a lo mejor vamos a decirlo de esa manera, en el cual haya una mayor área de oportunidad para detectar incumplimiento por parte del contribuyente. Entonces, por decirlo de algún modo, hoy en día la operación IMEX es el foco de revisión de la certificación de IVA o también por enfocarlo en otro sentido, el incumplimiento que tengamos o las omisiones que tengamos dentro de la operación IMEX nos puede llevar a consecuencias de suspensión o cancelación de la certificación de IVA. También aquí es bien importante recordar que muchas veces el IMEX sin la certificación de IVA no nos lleva a una plenitud en la operación de comercio exterior porque adolecemos o carecemos de todos los beneficios que implica la certificación, ¿no? Entonces, aquí digo, voy a tomar en cuenta una presentación que hizo la autoridad para señalar cuáles son los errores y conductas de mayor incidencia. Y ahorita vamos a ver por qué tomo esta información como base.
Esta presentación, si no mal recuerdo, es de mayo de este año y aquí nos presenta cuáles son los errores más comunes, las conductas con mayor incidencia y que han derivado en mayores auditorías. Básicamente inicia diciéndonos que es el anexo 24 que no se encuentra actualizado y aquí cuando hablamos de anexo 24 no actualizado nos referimos incluso a un tema de forma. ¿A qué es la forma? Que el anexo 24 tenga toda la información de nuestro RFC, las direcciones correspondientes, todos los catálogos que integran el anexo 24, billetes de materiales, entre otras cuestiones. La autoridad sí ha tomado mucho en diversas revisiones el enfoque de revisar simplemente la estructura de nuestro sistema de anexo 24 para comprobar que realmente se encuentra actualizado más allá de una totalidad de registros de entradas y salidas. Entonces, desde ahí empieza la revisión, desde conocer si nuestro software está totalmente actualizado en información incluso como la de nuestro RFC. Por consecuencia, obviamente partimos del tema de billetes de materiales que no contienen un factor de conversión y por lo tanto las cantidades no llegan a ser en su totalidad o no llegan a tener coherencia en la entrada y salida de nuestros materiales. Por consecuencia, obviamente, el no poder probar cómo se obtuvo el factor, no señalar los números de parte en el anexo 24 como en el billete de materiales. Sobre todo aquí estos aspectos, como les digo, parecen técnicos, pero ¿qué es lo que pasa en las auditorías o revisiones? Que la autoridad no tiene visibilidad de la trazabilidad de nuestros materiales o de nuestros productos terminados. Cuando es una operación, vamos a decir uno a uno, que es una entrada, una salida, para la autoridad es sencillo, pero cuando estamos hablando ya de operaciones un poco más complejas, subensambles, etcétera, la autoridad cuando no tiene esta visibilidad simplemente nos dice, para mí no hay un cumplimiento. Entonces, por eso es que fija este tema o este tipo de puntos en los cuales dice el contribuyente está en incumplimiento porque realmente no puede visibilizarlo de manera inmediata. Esto también es una postura que hemos notado en los últimos meses o en los últimos años por parte de la autoridad. Lo que no se ve de manera inmediata ya es un incumplimiento. Un ejemplo ahorita que estoy viendo con un cliente ahorita antes de entrar al webinar, hicieron una visita domiciliaria, digo, no tiene nada que ver con IMEX, digo, sí y no, pero hicieron una visita domiciliaria, como la autoridad no pudo visibilizar correctamente ciertas placas de activo fijo, ya determinó que el activo fijo pues no estaba en cumplimiento. El contribuyente o la empresa envió después todas las evidencias que señalaba la autoridad y ya lo citaron la próxima semana nada más para comprobar que sí sea verdad. Y me explicaba el cliente que cuando se dio la visita, pues la autoridad simplemente pasó, pero pasó de una manera muy rápida, no prestaban interés, no ponían atención a los detalles y para ellos decían, no está, no está, no está. Entonces es un poquito la postura que vemos en diversos focos de revisiones, tanto por ejemplo ahorita que uso el ejemplo del activo fijo, el anexo 24, la certificación de IVA. Lo que no es visible e inmediato casi siempre se considera como un incumplimiento. Entonces es bien importante tener en cuenta esta postura que tiene la autoridad al día de hoy para poder ser muy claros en cómo registramos nuestro anexo 24, nuestros billetes de materiales, números de parte, la trazabilidad que se da en la entrada y la salida. Otro punto igual que señala la autoridad como parte de estas auditorías, obviamente, es el indicar como descargos desperdicios y no proporcionar las actas de destrucción o no indicar factores de desperdicio. Este punto, digo, bien importante porque va ligado con lo que veíamos anteriormente. Si no hay claridad en el billete de materiales, no tenemos claridad muchas veces de cómo se da el desperdicio, qué porcentaje o qué material va a desperdicio y también falta mucha trazabilidad en el tratamiento que hacemos de los desperdicios en nuestro proceso, ya sea porque se transfiere, porque se genera una destrucción. Y como bien dice este tema, hay que recordar que hay un proceso de destrucción en el cual tenemos que tener la evidencia del aviso que presentamos. Si bien antes se hablaba mucho de que la autoridad al presentar este aviso se podía presentar en planta, al día de hoy sabemos que, digo, no suele pasar eso, pero la obligación existe de tener nuestros avisos. Entonces también teniendo en cuenta el enfoque del esquema de empresa IMEX, empresa certificada y las obligaciones que existen, recordemos que
incluso aunque la autoridad no se presente, aunque la autoridad no dé acuses de recibo de ciertos avisos o modificaciones, siempre tenemos que tener la evidencia de que hemos presentado, ya sea en este caso nuestra acta de destrucción, nuestros avisos o modificaciones a los programas y certificaciones. Tema también aquí importante, si trabajamos en el sector automotriz y somos proveedores de armadoras, el tema de las CTMs. Muchas veces no tenemos las CTMs, hay empresas que no tienen este resguardo, también no se hace el ajuste anual. Entonces aquí, como les digo, más allá de revisar el cálculo, las operaciones, el registro completo, la autoridad está muy enfocada en ver evidencias y ya si existen estas evidencias, muchas veces ya se va a la parte técnica o a la parte operativa, pero si está partiendo simplemente a las evidencias y lo pone aquí en este tema de errores y conductas de mayor incidencia. ¿Por qué? Porque el contribuyente no suele tenerlo. Y aquí digo, no es que estemos a favor de la autoridad o mucho menos. Sin embargo, sí vemos que estas tendencias que marca o estos errores y conductas lo vemos cuando nosotros también auditamos clientes. Vemos que no existe el anexo 24 con todas las formalidades, que no se tienen los billetes actualizados o toda la documentación correspondiente. Un punto bien importante en todo el tema que refiere la regla 4321 referente a los elementos de trazabilidad y validez de las operaciones virtuales y las leyendas que se tienen que indicar en cada una de estas. Temas que son bien comunes, obviamente no contar con toda la evidencia. ¿Cuál es la evidencia que nos solicita? Uno, el registro completo de nuestro anexo 24. Dos, la trazabilidad de entrada y salida de los materiales en almacén. Y junto con esto, pues obviamente las evidencias del traslado de las mismas. Entonces, estos temas o estas evidencias no están siendo resguardadas del todo por parte del contribuyente y mismo caso, la autoridad simplemente señala el hecho de que al no tenerlas, la invalidez de las transferencias virtuales procede y por lo tanto hay un incumplimiento. Y también en el tema de las leyendas, es muy común cuando revisamos operaciones virtuales ver que las leyendas que se declaran tanto en pedimento como en nuestras facturas tienen dos errores muy comunes. Uno, que no tienen la información completa, es decir, no tienen los números de programa IMEX involucrados. O el segundo caso es el hecho de que se declaran fundamentos que no son aplicables. ¿A qué me refiero con lo fundamento que no es aplicable? Recordemos que las reglas 524 y 525 tienen diversos esquemas de operación y muchas veces estos esquemas no están correctamente declarados de acuerdo a la operación que realizamos, o también hemos visto muchos casos en los cuales se declaran todos los esquemas en una misma leyenda, lo cual es imposible operativamente hablando. Entonces, es bien importante tener en cuenta que la autoridad ya parte simplemente de estos temas de forma para poder hacer la revisión o indicar el incumplimiento. Y como hemos visto, hasta este punto no se ha tocado un tema relevante a la certificación de IVA, que si bien todo tiene relación, pero básicamente vamos a decir que este es el esquema de operación de una empresa IMEX, aunque vamos a ver cómo lo está enfocando la autoridad para las empresas certificadas en materia de IVA-IEPS. Después, otros errores que nos dice la autoridad es sobre todo conceptos ligados al no retorno de importaciones temporales por empresas IMEX. Aquí sí va a tener una relación más específica por donde parte la revisión por parte de la autoridad para empresas certificadas, que obviamente que cuando no se da este retorno, esto nos va a afectar en nuestro porcentaje en el anexo 30. Entonces aquí ya está un poquito más ligado, pero vamos a ver también cómo enfoca la autoridad esto. Omisión en la actualización del control de inventarios, digo, básicamente es la empresa no tiene un buen control de anexo 24 y por lo tanto hay errores para nuestros retornos o nuestro control de crédito. En segundo lugar, el control de inventarios, aquí sobre todo teniendo en cuenta que no cuadra la información de anexo 24 con nuestra información de el inventario físico y también con las salidas que se presentan. Entonces, es bien importante tener en cuenta que este punto se tiene que estar relacionando, pero todo está muy enfocado a partir de indicadores como es el porcentaje de retorno, anexo 24, y ya de ahí se llega a otro tema de evidencia como el inventario físico. También nos dice la aplicación indebida del régimen de importación temporal.
exceso en el plazo de retornos de la mercancía con los fines distintos a los que promueven en programa IMEX. Aquí dos puntos a considerar. Uno, el tema del tiempo, que como les digo, todo va ligado a un control de anexo 24. Cuando el porcentaje no nos está dando, quizá no existe el retorno correspondiente, el porcentaje de retorno, pero quizá también estamos hablando ya de muchas mercancías con un estado de vencimiento o próximo a vencer de acuerdo al anexo 24. Entonces, esa es un poco la finalidad que está buscando la autoridad, ver mucho el porcentaje de retorno para entender cuáles son las causas y atacar esas causas en los requerimientos. Y en segundo lugar, aquí también nos habla un poco de las mercancías. Y en este tema de mercancías, digo, va ligado también al otro punto que dice uso incorrecto del programa, es el hecho de que se está identificando que no actualizamos nuestros avisos o no actualizamos nuestros procesos. Recordemos que tanto para IMEX como certificación de IVA es una obligación tener actualizados nuestros procesos. Si bien no existe un proceso como tal de subir la información, sí se tiene que enviar a Secretaría de Economía, pero la autoridad está haciendo mucho énfasis en decir, tú estás utilizando fracciones que yo no tengo registradas y por lo tanto puedo entender que estás dando un mal uso del programa. Por eso tiene mucha mayor relevancia al día de hoy el aviso de fracciones. Hemos visto sobre todo que la autoridad todavía no emite requerimientos y revisiones específicas a este punto, pero sí ha enviado diversas cartas de invitación y también en los requerimientos o por consecuencia en algunos requerimientos hemos visto que señala que no se están utilizando las fracciones arancelarias aprobadas o registradas ya sea en el programa o en la certificación de IVA. Entonces, es bien importante tener en cuenta que ya la rastreabilidad parte, como decíamos, uno, del porcentaje de retorno, dos, el anexo 24 y tres, las mercancías que estamos trabajando. Entonces, son tres puntos que nos generan riesgo y que tenemos que estar en una mayor vigilancia. Ya por consecuencia se da la revisión total, pero partimos desde estos tres puntos en donde la autoridad se está enfocando de manera principal. Hay un cuarto punto que vamos a ver más adelante, que es el tema de la forma. Aquí ya nada más por cerrar este slide, el último punto que menciona es sobre descargos. Aquí registros repetidos de pedimentos, de exportaciones que ya han sido mencionados enteramente en saldos en otro pedimento. Mismo caso, digo, todo esto está enfocado quizá a IMEX, pero ¿cómo llega la autoridad a todo este reporte? Básicamente por lo que presentamos en los descargos del anexo 30. Un descargo de anexo 30 mal presentado, con pedimentos repetidos, con información o cantidades que generan este sobredescargo, llevan a la revisión de nuestro anexo 24. Entonces, es bien importante ver este enfoque de cómo el anexo 24, cómo el tema de los descargos está ligado y cómo la autoridad va amarrando toda esta información para poder hacer requerimientos específicos y llegar a un proceso de suspensión o cancelación. Bien, aquí nada más por terminar, los puntos que señala la autoridad como errores y conductas, está la ausencia de materialidad de operaciones de exportación, lo que ya decía, no tener la documentación que acredite la capacidad técnica, humana, procesos de importación y exportación, y esto ya simplemente es consecuencia de lo primero. La autoridad no está partiendo del hecho de prueba la trazabilidad de tu operación para ver si cumples o no, sino más bien, como yo detecté que tu anexo 24 no está completo, como yo detecté que no cumples con un porcentaje de retorno, como yo detecté que no usas todas las fracciones que tienes registradas o usas más fracciones de las registradas, muéstrame la materialidad de tus operaciones. Entonces, ahí es cuando ya existe este riesgo y todo parte de los principales puntos que ya hemos mencionado. Entonces, ¿cuál es la lógica que sigue la autoridad? Quiero encontrar un error en estos puntos que ya decíamos para poder probar si tienes toda la materialidad. La materialidad o la documentación simplemente será una prueba que nos exija la autoridad para tener más elementos de incumplimiento y por lo tanto poder llegar a la suspensión o cancelación. Aquí también digo ligado a este punto, la ausencia de trazabilidad en las operaciones y el uso de pedimentos B1, como les decía, todo está ligado a temas quizá de forma, en el cual el uso del pedimento B1 va a estar ligado a la revisión de las leyendas que declaramos en nuestro pedimento o en nuestra factura, y la ausencia de trazabilidad pues obviamente va ligado
a los documentos que no tenemos o a los errores que estamos mostrando ya sea en nuestro anexo 24, en nuestro anexo 30 o en las fracciones arancelarias. Entonces, este es un poco el esquema de revisión que está siguiendo la autoridad y bajo el cual, como les digo, ya no se enfoca en revisar todos los requisitos, todas las obligaciones que tiene la empresa, sino que simplemente está enfocada en estos puntos para poder justificar la exigencia de documentación y de pruebas que ameriten que no existen errores en estos puntos principales que ya hemos comentado. Ahora, en la práctica, ¿cómo se aplica esto? Esto es un requerimiento, digo, creo que sí se ve de manera completa, un requerimiento que llega a una empresa certificada este año y el punto principal que le señala la autoridad es que en su entendimiento tiene un porcentaje de menor al 60% de retorno. Esta es la única omisión o el único punto que encuentra la autoridad en todo el comportamiento de esta empresa. Ahora, derivado de todo esto, ¿qué es el requerimiento que empieza? En caso del programa IMEX, dice, esa elaboración deberán retornar aquellos que hayan sido del 60%. Después nos habla aquí ya de todos los reportes de anexo 24. Se exige el reporte de entradas, reporte de salidas, reporte de materiales utilizados, reporte de material utilizado conforme a las reglas generales de comercio exterior, reporte de saldos. Entonces, vemos cómo ya empieza la revisión completa, no solamente de probar cómo has retornado el 60%, sino de cómo tienes estructurado tu anexo 24, que aquí sí hace sentido en lo que ahorita veíamos de las actitudes, errores o conductas más frecuentes del contribuyente. ¿Por qué? ¿Por qué lo señala la autoridad? Porque justo digamos que el error de no tener el 60% de retorno nos lleva a la revisión de toda la estructura de nuestro anexo 24. Digo, este es el primer punto a grosso modo de lo que están requiriendo. Dentro de este primer punto también señalan papel de trabajo electrónico debidamente cruzado los reportes antes señalados, en el cual se desglose lo siguiente: relación del pedimento de entrada, valor en aduana, fecha de pago real, descripción de las mercancías, fecha de pago real, valor comercial de los bienes, en donde plenamente acredite que cumple con el porcentaje de retorno solicitado. Aquí, digo, si han tenido la experiencia, este tipo de requerimientos o este tipo de hojas de trabajo eran muy solicitadas por Secretaría de Economía. Poco veíamos esta relación, este papel de trabajo para empresas certificadas. Vemos que ahora se implementa este tema de revisión simplemente para llevar una relación de anexo 24 con anexo 30 y las salidas correspondientes. También aquí nos dice, en caso de aplicar, archivo electrónico con terminación, bueno, en Excel, de las mercancías que hayan sido sujetas a destrucción, en términos de lo dispuesto del artículo 94 de la ley aduanera, en el que se señalen los siguientes campos. Es decir, otra hoja de trabajo especificando cómo se hacen las destrucciones. Y era lo que también les decía, ¿qué va a verificar aquí la autoridad? Si realmente tenemos destrucción de material, va a verificar uno, que se haya realmente destruido o el porcentaje corresponda a toda la información técnica, pero también por otro lado, tiene que estar el aviso de la destrucción. Es decir, uno, si es la información técnica, es la cantidad, es la fracción arancelaria, es el porcentaje de desperdicio, pero dos, también está la parte de la forma, que es bien importante. Aquí tenemos que tener la notificación de que avisamos a la autoridad y que todo eso está relacionado. Entonces, aquí la autoridad ya va ligando un tema así de información operativa, pero también un tema de cumplimiento a través de estos avisos. Después nos habla, en caso de que fuera el caso, que esta empresa sí le aplica CTMs, deberá presentar el archivo electrónico en Excel, otra hoja de trabajo refiriendo la relación de los CTMs, ¿no? Entonces aquí también dice pues ya cuál es la relación que tiene que presentar, toda la información de la hoja de trabajo, y después ya nos habla aquí en el tema de CTMs una relación, por ejemplo, de las denominaciones sociales y los domicilios fiscales de las empresas a las que se transfirió mercancía. ¿Qué quiere ver la autoridad? Trazabilidad. No solamente muéstrame tu control, tu registro, sino que también existe una trazabilidad con la empresa o la razón social correspondiente y domicilios. ¿Por qué los domicilios? Porque recordemos que para todo el tema de transferencias virtuales, un tema bien importante es de dónde salió, dónde se llevó, cuál es la materialidad, la recepción en almacén, la salida del almacén, etc.
Después también nos habla, unado a lo anterior, deberá acreditar respecto a la existencia material de la operación de importación temporal o transferencia de la mercancía importada en el periodo solicitado, la capacidad instalada para fabricar o transformar los bienes que hayan sido sometidos a proceso de transformación, reparación, a los que se le presentó un servicio en términos de su programa IMEX. Aquí básicamente presentar toda la relación de líneas de producción, el tema de inversión de tiempo, el personal que está involucrado en cada una de las operaciones. Y aquí, como les digo, todo esto sí nos lo pedían en revisiones de IMEX, pero no lo habíamos visto en certificación de IVA. Entonces ya ahorita se hace toda la revisión completa, no solamente del porcentaje de retorno, de las claves que se usan, de los pedimentos, sino que se hace una revisión más amplia para poder determinar control de anexo 24, evidencias que existan en este anexo 24, avisos, notificaciones que se den, como por ejemplo el aviso de destrucción, después el tema de las evidencias en las CTMs, la trazabilidad que exista, las empresas involucradas en la recepción de las CTMs y también aquí importante la capacidad productiva, los procesos que tiene la empresa para poder llevar a cabo sus procesos productivos. Después nos dice, asimismo deberá señalar y acreditar los medios con los que se validó para transportar el bien a territorio extranjero o realizar la transferencia virtual en el país, o en su caso deberá demostrar las condiciones de entrega de material del mismo y la identidad de la persona a quien se lo haya entregado. Pues aquí digo, es básicamente el cumplimiento de lo que es la regla 4321, un tema que igual se señalaba en los errores o conductas. Y en este sentido, ¿qué es lo que se busca? Ver cómo se transportan las mercancías, los contratos con nuestros transportistas, cuáles son las condiciones de entrega. Digo, por ejemplo, aquí a beneficio de esta empresa, ellos todo lo manejan Xword. Entonces, el contrato presentaba pues nada más la evidencia de que todo es Xword y tenían sus evidencias de almacén de salida. Ya el traslado no correspondía porque es responsabilidad de otro contribuyente. Entonces, en este sentido, digamos que estaba cubierto. Pero aquí ya se exige de manera implícita el tema del contrato, las evidencias de entrada y salida de almacén, incluso a quién se le entrega esto, que muchas veces nada más está firmado y con fecha, pero no dice el nombre del transportista, no existe una identificación del transportista que recibe, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que este es el detalle en el cual se hace la revisión ya simplemente del porcentaje de retorno. Como les decía, antes el porcentaje de retorno se validaba con tu estado de cuenta, las claves de retorno, de regularización, de cambio de régimen, y ahorita ya va un detalle muy exhaustivo de lo que implica el anexo 24, la entrada, salida de mercancías y la infraestructura con la que contamos. Y esto, digo, solamente es considerando el punto número 1. Después, el punto número 2 de este requerimiento, acreditar que se cuenta con la infraestructura necesaria para realizar la operación del programa IMEX, proceso industrial de servicios de conformidad con la modalidad de este, para lo cual deberá presentar. Y aquí ya nos piden todos los CFDIs que amparen el legal uso o goce de la maquinaria y equipo, evidencia fotográfica, perdón, CFDIs, pedimentos, cualquier documento que incluya propiedad, evidencias fotográficas de la planta productiva, así como de los procesos, y en aquellos en los que la empresa pretenda acreditar mediante la figura de grupo, bueno, los documentos de que son parte del grupo. Cabe mencionar que en caso de exhibir documentos en idioma distinto al español, se deberá adjuntar la traducción. Entonces, ya veíamos que primer punto de revisión, anexo 24, segundo punto, la infraestructura, tercer punto, evidencias de traslado, entrega y salida, y este segundo punto está 100% enfocado a proceso productivo y maquinaria y equipo. Y aquí es donde mencionaba el punto inicial. Muchas veces no tenemos actualizado esto y si lo tenemos actualizado, no tenemos la evidencia de que dimos el aviso de actualización en su momento a la autoridad, lo cual también esto puede generar ¿cómo se llama? Un punto ahí importante de omisión o de incumplimiento. En el punto 3, presentar la descripción de actividades relacionadas con sus procesos productivos o prestación de servicios conforme a la modalidad IMEX, desde el arribo de las mercancías, almacenamiento, proceso productivo y retorno, detallando las fracciones arancelarias que corresponden a cada uno de los insumos que forman parte de dicho proceso y las relativas a los productos terminados para su exportación, de acuerdo a lo siguiente. Digo, aquí ya señalan todo el detalle que tenemos que presentar en este proceso productivo. Digo, no voy a entrar ahorita por el tema de tiempo,
pero sí ser muy conscientes de que este tema de requerimientos o este punto va a un tema de ver la trazabilidad desde puerto a la salida, el tema del seguimiento de las fracciones, porque aquí hace énfasis dentro del mismo requerimiento, detallando las fracciones arancelarias que corresponda a cada uno de los insumos que forman parte de dicho proceso. En este caso, la autoridad asume que todas las fracciones que vamos a declarar las hemos dado en aviso y por lo tanto están aprobadas tanto para nuestro programa como para la certificación. Entonces, es ahí si vemos los puntos claves en donde tenemos que tener más atención para que la autoridad pueda decir que estamos en cumplimiento y que no existe una omisión y por lo tanto un mal uso del programa o de la certificación. Ya para cerrar, aquí el requerimiento, digo, son 4 puntos, pero 4 puntos bastante extensos en cuanto a la información y documentación requerida, pero básicamente nos pide presentar los contratos que tenemos con nuestros clientes para que evidenciemos cuál es la manera en la cual se entrega, se transfiere la mercancía y también pues todo esto cómo se relaciona con las operaciones virtuales y las CTMs. Entonces, esto digo simplemente es una evidencia de lo que está haciendo la autoridad. Primero, detecta cuál es el punto de incumplimiento. Como les digo, no se va al listado completo de obligaciones de la empresa certificada, sino que simplemente dice, tú no cumples con un porcentaje de retorno, vamos a entender las causas por las cuales nos está llegando a este porcentaje. Primero tu anexo 24, quiero también ver que está completo tus catálogos, quiero ver cómo hacer las transferencias, quiero ver la materialidad documental de la recepción, salida de mercancías, quiero conocer la infraestructura de tu planta, quiero ver los procesos productivos y quiero dar un seguimiento a las fracciones que uses. Además de conocer quiénes son los contribuyentes que reciben tus mercancías y bajo qué condiciones está realizando estas operaciones. Entonces, ya es muy extenso la revisión y todo parte en esta relación IMEX-SIVA y las posibles omisiones que existen dentro de estas formalidades. Ahora, esta es la manera más exhaustiva o más detallada en la cual se está enfocando la autoridad. Sin embargo, también existe otro tipo de requerimientos que hemos visto muy frecuente en este año. Este es un ejemplo muy sencillo. Digo, nada más aquí pongo el ejemplo del requerimiento. Primero venía una fundamentación bastante amplia sobre las obligaciones generales, los requisitos, el cumplimiento permanente que se exige a una empresa certificada. Y después nos dice lo siguiente. De la consulta realizada al sistema institucional denominado Sistema Portal de Colaboración ACOFIN, se detectó que el contribuyente tal no se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales relativas a llevar en medios electrónicos e ingresar mensualmente su contabilidad a través del portal del Servicio de Administración Tributario de conformidad con el artículo tal. Digo, aquí nos vamos a saltar la fundamentación y de las reglas generales de comercio exterior vigentes respecto a los meses febrero, marzo y abril del 2026. Aquí un punto que llama la atención es simplemente la inmediatez de la revisión, es decir, es un requerimiento que nos llegó a finales de mayo, inicios de junio, pero ya la autoridad te está señalando 3 meses anteriores al requerimiento tu omisión y simplemente se enfoca a decir que estás en un incumplimiento y que por lo tanto si no presentas la contabilidad electrónica de estos meses, pues se llegaría a un tema de suspensión o cancelación. Entonces, la autoridad tiene 2 enfoques muy claros. Uno, vamos a decir, la parte de ciertos indicadores, como es el porcentaje de retorno, y de ahí revisar toda la operación, o simplemente ir a estos detalles en los cuales, por falta de evidencia de un cumplimiento, podemos entrar en un proceso de suspensión y cancelación. Y además, digo, independientemente, digo, aquí en este caso la empresa era muy consciente de no haber presentado la contabilidad electrónica, pero también es un acto de molestia en el cual tenemos que estar generando pues más enfoques administrativos. Entonces, este es un poco del contexto en el cual se vive y que, como les digo, está muy presente. Si bien no se ha hecho mucho ruido en estos últimos meses sobre la certificación de IVA, sobre los avisos, sobre modificaciones o actualizaciones al capítulo 7, la revisión está siendo constante en estos puntos que hemos mencionado. Hemos visto muchos requerimientos de este tipo durante este año y también ya se ha reducido mucho el tema de visitas domiciliarias, pero visitas domiciliarias enfocadas al tema de certificación de IVA.
pero sí están muy enfocadas sobre todo a tema de activo fijo, ¿no? Las visitas domiciliarias. Entonces, hay que tener en cuenta este contexto en el cual se vive la certificación y también por el volumen de información que se requiere, por el volumen de pruebas o por la inconsistencia de las mismas pruebas, es por lo que se está dando este tema de suspensión y cancelación. Al no tener todas las evidencias, al no tener todos los registros, todas las actualizaciones, es por eso que se está llegando a este porcentaje que veíamos al inicio de empresas canceladas dentro de la certificación de IVA. Aquí digo ya nada más para concluir, porque nos quedan 10 minutos y hay algunas preguntas para poder atenderlas. ¿Cuáles son las recomendaciones que hoy sugerimos? Una vigilancia exhaustiva del anexo 24 y anexo 30. Todos los errores que parten, sobre todo en el anexo 30, que obviamente sabemos que el anexo 30 se alimenta del anexo 24, pero estos errores son los que nos están llevando a las revisiones por parte de la autoridad. ¿Cuáles pueden ser los errores? Digo ya el más obvio, el porcentaje de retorno, sobre descargos, el repetir información, el omitir información. Estos temas que quizás son muy básicos y fáciles de detectar en auditorías son los puntos que están generando este tema de revisiones. Entonces, sí es bien importante que reforcemos nuestra vigilancia al anexo 24, que generemos auditorías, que generemos mayores controles, porque de ahí empiezan las revisiones a lo que es pues nuestra certificación de IVA. En segundo lugar, también revisar las obligaciones con evidencia inmediata. ¿A qué me refiero con evidencia inmediata? Que simplemente no analizo si está bien o mal tu documento, no analizo si está bien o mal tu información, es que no tengo tu documento o no tengo tu información. El caso que veíamos ahorita, contabilidad electrónica. ¿Tengo la contabilidad electrónica, sí o no? No la tengo, entonces es motivo de requerimiento y posible suspensión o cancelación. Entonces, sí vigilar todas estas evidencias inmediatas, estas obligaciones que generan evidencia inmediata para poder evitar o disminuir los riesgos de una revisión. 3 evidencias inmediatas que nosotros consideramos fundamentales por este tema de requerimientos que hemos visto durante este año. Ya lo decíamos, la contabilidad electrónica, asegurar que se presenta en tiempo y forma cada mes. En segundo lugar, el porcentaje de retorno. Si somos una empresa certificada que no maneja sensibles, recordemos que tenemos la obligación de retornar el 60%, y si somos una empresa certificada que maneja sensibles, tenemos que estar retornando el 80%. Y en tercer lugar, fracciones arancelarias. El aviso de fracciones ya en los últimos meses ha funcionado mejor BUSEM para poder presentarlo, pero sí bien importante garantizar que todas las fracciones arancelarias a las cuales les hemos aplicado certificación de IVA, importante que las tengamos en ese aviso. O bien también recordemos que la obligación es que 30 días previos a que realicemos una operación que va a tener este beneficio, lo incluyamos dentro de nuestro aviso. Ya vimos cómo la autoridad solicita de manera implícita no tanto el aviso, pero sí que tengamos el registro o la aplicación de todas estas fracciones dentro de nuestro proceso productivo. ¿Cuál es uno de los errores más comunes por el cual se llega a la pérdida de la certificación? Sobre todo el no contar con pruebas o no responder los requerimientos debidamente. Ya vimos que no solamente se trata de probar, por ejemplo, el caso de avisos, digo, de la destrucción de mercancías, sino también de probar que di el aviso en tiempo y forma. Es ahí donde deriva la omisión o el incumplimiento para la autoridad. Una cosa va a ser poder probar un buen control del anexo 24, y en segundo lugar, poder probar que seguimos los procedimientos que están en ley para poder generar estas evidencias. Otra, lo que ya decíamos, proceso productivo, tenerlo actualizado y pues todas las evidencias de cambios de notificación del representante legal, clientes, proveedores, etcétera. Y por último, digo, la recomendación más común, tener el cumplimiento de obligaciones permanente. Sí es bien importante tener en cuenta que pues al final del día, si bien nos estamos enfocando en estos puntos o la autoridad está partiendo de estos puntos, no estamos exentos de que si hay alguna omisión o algún incumplimiento, nos lleguen a requerir las evidencias de todos los demás requisitos y obligaciones de la certificación. Entonces, sí es bien importante que ampliemos este panorama para darnos cuenta cuál ha sido el actuar, por qué la autoridad está siendo tan eficiente en las revisiones y cuáles están siendo los errores principales del contribuyente.
como ustedes saben, digo, yo repito mucho el tema de que a mayor fiscalización, mayor cumplimiento, pero también la fiscalización tiene efectos porque el contribuyente sigue incumpliendo. Entonces es por eso también que sigue creciendo el número de empresas canceladas, porque sigue habiendo omisiones en nuestro cumplimiento permanente. Bien, digo, vamos a pasar rápidamente a algunas preguntas. Abrir por aquí el chat. Si somos una empresa que maneja sensibles, no solamente es el 80% de esas fracciones sensibles, es el 80% de todas las operaciones que estamos realizando, es decir, de todo, del total de empresas que son de las fracciones que están dentro de la certificación de IVA. Entonces, no solamente nos referimos a las mercancías sensibles. Después, por aquí, ok, para el caso de F4 desperdicios y actos de destrucción, además del pedimento, ¿en qué otros documentos se enfocan? Recordemos que hay un proceso, digo, ahorita no lo vamos a detallar, pero hay un proceso para la destrucción de mercancías donde se tiene que presentar el aviso. Antes se hacía de manera física, incluso se presentaba un calendario. Ahora ya nada más se presenta en la BUSEM. Entonces es bien importante tener la evidencia de que se presentó el aviso en BUSEM. En BUSEM solamente te arroja el acuse de presentación y pues esa es la evidencia que va a respaldar nuestro aviso de destrucción. En el caso de las resoluciones, realmente ninguna empresa ha recibido su resolución de renovación este año. Ya hay muchas empresas que han enviado correos, ya incluso me ha tocado algunos clientes que ya les han respondido que no es necesario que sigan enviando correos o que se presenten en las oficinas porque pues simplemente no se han emitido los oficios. Aquí pues simplemente hay que monitorear que nuestro RFC siga en el listado de empresas certificadas, también con nuestros agentes aduanales que podamos estar validando lo que es nuestros pedimentos en donde aplicamos este tema de certificación de IVA. Casi siempre nos damos cuenta que va a llegar un requerimiento o que estamos en algún tema de proceso de suspensión cuando ya no valida el pedimento. Entonces, estos ahorita pueden ser algunos puntos en los cuales revisemos, pero sí la autoridad es muy consciente de que no se ha emitido al día de hoy el oficio de renovación para todas las empresas. Bien, por aquí hay otras 2 o 3 preguntas, pero creo que son ya muy particulares. Dejo aquí mis datos de contacto por si alguien tuviera alguna inquietud ya particular o tuviera necesidad de algún servicio de revisión, de cumplimiento. De mi parte, agradecerles el tiempo, el interés en esta sesión, invitarlos a no tener, digamos, en olvido lo que es el cumplimiento de la certificación de IVA. Como vemos, hay muchas revisiones, el expediente es bastante amplio ante los requerimientos y bajo este entendido importante pues dar un seguimiento puntual pues para evitar riesgos y lograr la continuidad de la certificación en todas nuestras operaciones. Pues sin más me despido, les vuelvo a agradecer el tiempo y les deseo a todos un excelente día. Nos vemos en la siguiente sesión.